Muy bien, hermanos, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio de Confesión de Fe Bautista de 1689. Y vamos a terminar hoy lo que es el párrafo 10, los oficios de Cristo, que lo vimos la semana pasada, pero hoy vamos a hacer un resumen y, si el Señor lo permite, terminamos este capítulo 8. Ha sido un capítulo largo, pero realmente ha sido largo porque es largo realmente el estudio profundo de la mediación de Cristo. Entonces vamos a poner en este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta tarde, porque en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, podemos contemplar a tu precioso y hermoso Hijo Cristo Jesús. Gracias precisamente, Señor, porque es la contemplación de tu Hijo Cristo lo que nos da seguridad, esperanza, lo que nos da certidumbre, Señor, en medio de todo esto. Muchas veces tú permites que pase todo esto, todos estos problemas, estas dificultades, para voltear nuestros ojos a tu Hijo Cristo. Y, Señor, yo te ruego para que hoy en esta clase abras los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver, Señor, contemplar tu sabiduría, tu riqueza que tienes en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te doy por los oficios de mi Señor Jesucristo, Señor. Te doy las gracias porque aún, Señor, sigue precisamente, Señor, nuestro Señor Jesucristo trabajando y intercediendo por nosotros. Gracias, Padre, te ruego porque tu Santo Espíritu hable hoy a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor, y podamos glorificarte, Señor, como solamente tú mereces toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hermanos, estamos precisamente en el párrafo 9, simplemente para hacer un breve resumen, donde dice que este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo. Solo de Cristo. Este párrafo en verdad nos habla de que la exclusividad del único mediador entre Dios y el hombre. Y no es, hermanos, porque lo diga la confesión. Realmente jamás vamos a equiparar la confesión a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad final, es nuestra autoridad en la cual nosotros basamos nuestra fe. Nosotros no basamos nuestra fe en confesiones, pero las confesiones contienen palabra de Dios. Y este capítulo 9 está diciendo que solamente Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Y haciendo un breve resumen, hermanos, decíamos esto: un mediador tiene que ser igual a las dos partes en conflicto. Por eso es que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero también nos dice que Cristo es el profeta, el sacerdote y el rey de la iglesia. Y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. Esto es muy importante porque realmente vuelve a recalcar precisamente lo que 1 Timoteo 2:5 nos dice, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Eso es lo que dice precisamente la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Lo dije la semana pasada, ningún santo es intercesor, María no es intercesora,
Cristo es el único que tiene este oficio y privilegio y don, y no es transferido a nadie. No es transferido a nadie, y esto es importante porque el único que tiene estos oficios es Cristo. Nadie más lo ha tenido. Ha habido reyes, ha habido sacerdotes, ha habido profetas, pero el único que tiene estos tres oficios en uno solo es Cristo. Y por eso vamos a ver ahora en el párrafo 10 los oficios de Cristo. ¿Cuáles son estos oficios? Bueno, los comenzamos a ver la semana pasada. Es similar el párrafo 8 al párrafo 10, se vuelven a repetir. Y lo que dijimos la semana pasada es que estos oficios son necesarios y el orden es necesario. Es profeta, sacerdote y rey. Y solamente en Cristo vemos la totalidad de estos oficios. En el Antiguo Testamento, como ya lo dije, había hombres que servían a Dios. Por ejemplo, Moisés como profeta, Aarón como sacerdote, David como rey, pero solamente Cristo, y en Cristo vemos la totalidad de estos oficios. Por eso es que se hace más clara nuestra necesidad de Cristo. Necesitábamos a Cristo. Lo que podemos ver en el Antiguo Testamento es que estos hombres no eran suficientes. No eran suficientes. Cristo es suficiente y estos tres oficios son necesarios en un mediador. Y la semana pasada comenzamos con este argumento, que Cristo es el segundo Adán. Cristo es el segundo Adán. La Biblia lo describe como el segundo Adán. Ahora, Adán fue puesto en el jardín del Edén y fue puesto en el jardín para desarrollar estos tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Pero Adán falló. Adán falló. Adán, como profeta, debía de someter la tentación de la serpiente con la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, como lo hizo Cristo cuando Él fue tentado, citando: escrito está. Como un verdadero profeta que se levanta en nombre de Dios para decir las palabras de Dios, así debió de haber sido Adán. Mas, sin embargo, falló. Número 2, Adán debió de haber sido un sacerdote. Y decíamos esto, o sea, aunque no había sacrificios, los sacerdotes hacían sacrificios, pero no solamente era parte de sus oficios el hacer sacrificios, también debía de ser un guardián del templo. Y Edén era el templo de Dios. Recordemos que en el tabernáculo se pintaba con imágenes de árboles, de almendros, para representar el primer templo, que era el jardín del Edén. Y por eso es que en la Nueva Jerusalén también hay árboles, ríos, hay frutos. Adán, como sacerdote, debía de sacar la inmundicia, rechazando la tentación de la serpiente, como lo hacía los sacerdotes cuando quitaban lo inmundo del tabernáculo. Pero Adán falló y permitió que lo inmundo entrara al jardín y que se corrompiera. También vemos a Adán como rey, no como una autoridad propia, ya que en realidad ese fue su pecado, que quiso actuar como una autoridad propia sin sujetarse a Dios. Pero su oficio como rey era un rey que había sido puesto por un mayor rey, uno que está puesto en la autoridad en ausencia de otro. Y Adán falló. Entonces lo que podemos ver es que lo que Adán no pudo hacer es lo que pudo hacer Cristo. Y vemos ahí en el párrafo 10, es muy interesante este párrafo 10, dice:
Esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real. ¿Para qué? Para convencernos, para subyugarnos, para atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Entonces dice aquí que Cristo también es profeta, sacerdote y rey por las debilidades de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el pueblo es ignorante del Dios verdadero. Necesitamos un profeta. Cristo es el profeta. El pueblo está enemistado con Dios. Necesitamos un sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. El pueblo es rebelde. Necesitamos un rey que nos tenga bajo sujeción. Cristo es nuestro rey. Y vamos a ver un poquito más a detalle precisamente esto. Dice ahí en el primer párrafo, dice que como profeta necesitamos su oficio profético. Ahora, vemos precisamente cómo este oficio, el oficio profético, tuvo lugar en los primeros 3 años de Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el logos de Dios. Y esto es de mucha importancia para nosotros, porque el despliegue del carácter de Cristo, su puro carácter, su forma de hablar, su forma de comportarse, el carácter de Cristo mostraba la proclamación profética de quién es Dios. En otras palabras, Él daba a revelar a Dios, Él mostraba a Dios por su vida, por su carácter. Y vamos precisamente a Juan, vamos a este pasaje que es precisamente aclarador, revelador acerca de Cristo. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Cristo ha mostrado al Padre. ¿Cómo lo mostró? Precisamente a través de su vida, a través de su carácter. Porque Él es el único mediador a través de su vida. En otras palabras, la vida y la persona de Cristo mostraba a Dios. Mostraba a Dios. Felipe le dijo a Cristo, muéstranos al Padre. Y Cristo le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía preguntas, muéstranos al Padre. Vamos otra vez a Hebreos. Este es pasaje hermoso, precisamente que nos muestra a Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, Hebreos 1, 3, no lo dice de ningún profeta del Antiguo Testamento. No lo dice de ningún profeta, lo dice de Cristo. Hermanos, Moisés reveló la gloria de Dios, sí, pero tenía que poner en su cara un velo para que los demás pudieran hablar con él. Pero esta gloria terminaba. ¿Por qué? Porque no era una gloria que él mismo la generaba. Pero Cristo es el resplandor continuo de la gloria de Dios, la imagen misma, la imagen perfecta del Padre. Moisés simplemente mostraba la gloria de Dios, la reflejaba, pero no era una gloria que la generara él mismo. Pero Cristo es el resplandor continuo de la gloria de Dios. Por eso es que Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a cualquier profeta del Antiguo Testamento. Cristo es superior a cualquier sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Cristo es superior a cualquier rey del Antiguo Testamento. La persona de Cristo, su carácter, su vida, era testimonio profético de quién es Dios. Si usted quiere saber quién es Dios, tiene que mirar a Cristo. Tiene que contemplar a Cristo. Tiene que estudiar a Cristo. Tiene que ver su vida, su obra, sus palabras, su forma de comportarse, porque Él reveló al Padre. Él es, lo dice en el mismo versículo 3, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Por eso digo que la persona de Cristo, su carácter, era testimonio profético de quién es Dios. Ahora, viene una pregunta, ¿qué es lo que hace un profeta? ¿Qué es lo que hacía un profeta? Un profeta hablaba de parte de Dios al pueblo. El trabajo del profeta era, así dice el Señor. Ese es el trabajo del profeta. Así dice el Señor. Hablar, revelar las palabras del Señor para revelar al Dios verdadero. Cristo en su persona, por el simple hecho de haber habitado entre nosotros, reflejó al Padre. A través de su carácter, revelaba al Padre. Revelaba al Padre. Ahora, quiero que regrese un poquito al párrafo 8. Vea lo que dice el párrafo 8. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna contradicción, ninguna condición en ellos para granjearla. Entonces, vemos que Cristo revelaba al Padre a través de su carácter, pero no era la única manera en que revelaba al Padre. También por causa del Espíritu Santo que reposó sobre él sin medida, una vez que ocurre el bautizo, Cristo es capacitado para revelar mayormente y mejor al Padre.
Ahora, Cristo sigue con este oficio profético. No es que lo haya hecho cuando estuvo en la tierra, y especialmente durante los 3 años que duró su ministerio. Ahí comenzó su ministerio, pero no terminó ahí. Cristo precisamente sigue con este oficio profético. Y quiero que me acompañe a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hoy sigue estando precisamente este ministerio profético. Cristo sigue activamente comunicando al pueblo, trayendo al pueblo a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Cristo sigue activamente trabajando. ¿Cómo? A través de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Es el que resplandece en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, como lo dice ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál es nuestro ministerio? Bueno, versículo 18 del capítulo 3. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cristo sigue trayendo a su pueblo a través de la exposición de la palabra, a través de la Biblia, no a través de tradiciones, no a través de mandamientos de hombres, sino a través de la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Y esto es muy significativo. Dios habla a través de la predicación. Dios habla a través de la predicación. Y esa predicación tiene su eficacia porque cuando la palabra de Dios se expone correctamente, es como si Cristo mismo estuviera hablando a su pueblo. ¿Usted escuchó esto? Cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando la palabra de Dios se habla correctamente, es como si Cristo mismo estuviera hablando a su pueblo. Por eso la predicación no es palabra de hombre, no es palabra del pastor, del predicador, del maestro, es palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser abierta. Por eso vuelvo y repito, si la palabra de Dios es expuesta correctamente, es como si el mismo Cristo estuviera hablando a su pueblo. Y es a través de su Santo Espíritu que alimenta a su pueblo. Es como si Él mismo siguiera hablando a su pueblo. Él es quien edifica a su iglesia y es a través de la palabra de Dios. Él es el que sigue edificando a su iglesia. ¿Cómo? A través de la exposición clara de la palabra de Dios. Mire, quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis. Este es un versículo muy importante. Apocalipsis 1:1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto es lo que se trata Apocalipsis 1:1.
la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder. Este es el oficio profético. Esto es lo que Cristo continuamente hace a su iglesia. La edifica por medio de la palabra de Dios. Y si nosotros queremos ser obedientes a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, entonces tenemos que dejar que Cristo edifique a su iglesia por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, profundizar la palabra. ¿Por qué? Porque lo hemos visto y este versículo es algo importante. Si la palabra de Dios es precisamente por la que utiliza para edificar a su pueblo, entonces vea lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y cómo edifica a su pueblo? Bueno, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Solo Biblia, solo escritura. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de la escritura? A fin de que el hombre de Dios, y no solamente el hombre, sino la mujer también de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cristo edifica a su iglesia a través de la palabra de Dios. Por eso es importante entonces el hecho de ser edificados con la palabra de Dios. No con psicología, no con humanismo, no con métodos, no con buenas intenciones, no con mandamientos de hombre, no con invenciones de hombre, sino con la palabra de Dios. En Cristo está la sabiduría y todos los tesoros, y la iglesia sigue siendo edificada por este oficio profético de Cristo. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Si tú quieres honrar a Dios, entonces tienes que estudiar la palabra de Dios. Ser alimentado con la palabra de Dios continuamente. Porque es precisamente la palabra de Dios útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿En qué? En justicia. Entonces Cristo sigue edificando precisamente a su iglesia. Pero también vemos que Cristo es sacerdote. Ya vimos la primera parte de que Él es profeta. Ahora vamos a ver el oficio de sacerdote. Y el oficio sacerdotal de Cristo vemos ahí en el punto número 10 que dice que por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y antes de entrar a lo que significa, quiero que me acompañe precisamente a varios pasajes que vamos a ver para poder explicarlo. Vamos a Colosenses 1, versículo 21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahí está el oficio de sacerdote. Reconciliación. ¿Cómo? Versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarnos
santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En otro tiempo eras extraño, eras enemigo de Dios en tu mente, haciendo malas obras, pero Cristo nos ha reconciliado y nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte de este sumo sacerdote. ¿Para qué? Para presentarnos santos. Vea cuán necesario es el oficio de sacerdote. Cristo, en otro tiempo éramos enemigos, teníamos malos pensamientos, haciendo malas obras, pero ahora en su cuerpo nos ha reconciliado para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es parte del oficio del sumo sacerdote. Ahora venga también a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una guerra. Hay una guerra entre los deseos de la carne y el espíritu. Por eso dice el versículo 16: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora quiero que me acompañe a Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vea lo que hace Cristo. Ha abierto un camino. ¿A través de qué? A través precisamente de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, esto es importante porque el oficio sacerdotal de Cristo se divide en dos partes: oblación y número 2, intercesión. El oficio sacerdotal de Cristo se divide en dos partes. Número 1, oblación, que significa su obra sacrificial. Y número 2, intercesión, su obra de intercesión. Bien, vamos a comenzar con lo que significa oblación. Oblación significa uno que hace expiación. Uno que hace expiación. Hermanos, para que la ira del Padre fuera apaciguada, era necesario hacer expiación. Era necesario hacer expiación. Y eso es lo que Cristo hizo. Por eso es lo que dice aquí en Hebreos. Abrió un camino, abrió más bien el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Está hablando aquí del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo abrió el camino para llegar a Dios. Y Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él hizo que la ira de Dios fuera apaciguada, fuera aplacada. Él hizo propiciación. Él hizo propiciación, pero también Él hizo intercesión. Y lo vemos precisamente en Juan capítulo 17.
donde precisamente como sumo sacerdote, como sacerdote del pueblo, hace una oración. Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 17, versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, aquí comienza su oración: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Aquí está el oficio profético. He dado tu nombre, he dado a conocer tu nombre. ¿A quiénes? A los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Aquí está la oración sumo sacerdotal. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora, viene una pregunta muy importante. Viene una pregunta muy importante con respecto precisamente al oficio sacerdotal de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué tiene que ver que Cristo sea sacerdote? ¿Qué tiene que ver que Cristo interceda por mí? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Bueno, ¿sabes por qué todavía estás de pie? ¿Sabes por qué todavía estás de pie? Porque Cristo sigue intercediendo por ti. ¿Sabes por qué no vas a caer de la fe? Si en verdad estás en Cristo, si en verdad has nacido de nuevo, si en verdad crees en Cristo, ¿sabes por qué no vas a caer de la fe? Porque Cristo está a la diestra del Padre y vive para interceder por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Por eso nuestra caída no es definitiva. No porque nosotros seamos obedientes, no porque nosotros seamos buenos cristianos, no porque nosotros haya perseverancia, no caemos y nuestra caída no es definitiva porque Cristo sigue intercediendo por nosotros. Si hoy no estás sumido en el pecado, si hoy no estás hundido en el pecado, no es por ti, es porque Cristo sigue intercediendo por nosotros. La salvación es del Señor. Todo, nuestra santificación es de Él. Él sigue intercediendo por nosotros. Todavía estamos en pie. No hemos caído de la fe, aunque tenemos caídas, pero no son definitivas. Es porque Cristo está a la diestra del Padre y vive para interceder por nosotros. Lo he dicho en el pasado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Sabes cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Mire, Judas falló una vez. Pedro cayó 3 veces. ¿Sabes cuál es la diferencia? La intercesión de Cristo. Pedro le dijo: yo voy a morir contigo. Si todos te dejan, yo no te voy a dejar. Yo voy a estar contigo. ¿Qué le contesta Jesús? Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y por Judas no oró el Señor. Esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Lo he dicho, de traición a traición fue más artera la traición de Pedro que la de Judas. Pero Pedro se arrepintió, lloró amargamente, pidió perdón
y fue restaurado. No fue porque Pedro era más inteligente que Judas. No era porque Pedro era más bueno que Judas. No, la diferencia es la intercesión de Cristo, es la oración de Cristo. La única razón por la cual nuestra caída no es definitiva, escuche esto, es porque Cristo es olor fragante, oblación fragante, aroma aceptable al Padre. De tal manera que el Padre está satisfecho con la intercesión que el Hijo hace delante del Padre. Y por eso es que somos guardados. Somos guardados porque Cristo es olor fragante, porque es aroma aceptable al Padre. Y el Padre está satisfecho. El Padre está satisfecho. Mire, quiero que me acompañe a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5 es la clave. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios. Somos preservados por el poder de Dios. Por eso es que nuestra confianza debe de estar puesta en Cristo, en lo que Cristo está haciendo por su pueblo. Hermanos, Cristo no murió y resucitó, se sentó a la diestra de Dios Padre y ahí está sin hacer nada. No, Cristo está trabajando, Cristo está intercediendo, Cristo está precisamente intercediendo por su pueblo. Cristo es nuestra única esperanza. Y mire qué esperanza. Mire qué grande esperanza, mire qué grande salvación, mire la obra grandiosa, excelsa de Cristo. Un teólogo dijo lo siguiente: nosotros debemos nuestra permanencia en la gracia cada momento al sentarse en los cielos e interceder a cada momento de Cristo. Nosotros debemos nuestra permanencia en la gracia a Cristo, porque Cristo está sentado en los cielos e está intercediendo a cada momento. Y viene una pregunta: ¿cómo es que Cristo intercede? ¿Cómo es que Cristo intercede? Cristo intercede por su sola presencia. Cristo intercede al Padre por su sola presencia. No hay nada que falte en Él. Las oraciones de Cristo son contestadas por su obra sacrificial aquí en la tierra, en la cruz del Calvario. Por eso es que las oraciones de Cristo, la intercesión de Cristo son contestadas. ¿Por qué? Por la muerte de Cristo, por su sacrificio perfecto, por su resurrección. Por eso es que las intercesiones de Cristo son contestadas. Recuerde, porque Él es olor fragante. Él es olor fragante. Es aroma aceptable al Padre, y el Padre está satisfecho precisamente
con la intercesión que Cristo hace por nosotros. Por eso es que, como dice el párrafo 10, por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios, pero también para presentarnos aceptos para con Él. Número 3. El oficio real. Cristo como Rey. Cristo como Rey. ¿Cuándo comenzó Cristo a reinar? Bueno, es precisamente cuando Cristo vino en humillación. Mire, quiero que vayamos a Génesis para ver qué fue lo que se le prometió a Adán y a Eva cuando pecaron. Génesis capítulo 3. Versículo 14, dice: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí está el protoevangelio, el primer evangelio que vemos en Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué se les anuncia a Adán y Eva? Porque la simiente aquí tiene que ver con la conquista, con el oficio real. Dice que la simiente de la mujer destruirá la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer tiene connotaciones con la promesa que se le hizo a Abraham en Génesis 12, con la promesa que se le hizo a David. Y estas palabras son palabras de conquista, por lo tanto tiene que ver con el oficio real. Tiene que ver con el oficio real. Así que el oficio real de Cristo comienza y se inaugura precisamente en su humillación. Y de esto se trata precisamente las parábolas que vemos en Mateo 13, el misterio del reino. Y eso fue lo que no entendieron los judíos, cómo el rey inaugura su reinado con sufrimiento. Pero está escrito precisamente que dice: la simiente suya te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo es que este rey inaugura el reinado con sufrimiento? Y hermanos, es en realidad todo lo contrario. El rey inaugura con aplastamiento, con la exhibición que hizo en la cruz del Calvario. Y quiero que me acompañe a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 3, 14 y 15 es el cumplimiento de Génesis 3, 14. En la cruz del Calvario, Cristo humilló. Cristo, en la cruz, el diablo fue vencido. En la cruz del Calvario, precisamente, el diablo fue vencido. En la cruz del Calvario, Cristo venció.
Es cierto que la cruz del Calvario es la mordida de la serpiente, pero asimismo también en la cruz del Calvario es el aplastar la cabeza de la serpiente. En la cruz el diablo fue vencido. Y hermanos, esto es precisamente por lo que dice, por nuestra falta de disposición, por nuestra incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real. ¿Para qué? Para convencernos, para subyugarnos, para atraernos, para librarnos y preservarnos para su reino celestial. Y mire, quiero que vea cómo es que Cristo sigue actuando en su oficio real, sigue actuando, sigue subyugando, no por la espada o por la política, sigue subyugando a sus enemigos. A nosotros que una vez fuimos sus enemigos, nos subyugó. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios, pero también a través de su Santo Espíritu. Mire lo que dice Juan. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 8. Vea cómo Cristo subyuga a sus enemigos, sigue subyugando a sus enemigos. Vea lo que dice Juan 16, 8. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo, subyugará, podemos decir, subyugará al mundo ¿de qué? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Somos subyugados precisamente también por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es a través de política, es a través precisamente del Espíritu Santo que convence al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Nosotros fuimos sus enemigos y hemos sido subyugados, hemos sido convencidos. Nos subyugó a través precisamente de la palabra. Mire, quiero que me acompañe. Vamos a Salmo, capítulo 110. Salmo, capítulo 110. Versículo 3. Vamos a empezar desde el 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y vea precisamente Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tu pueblo se te ofrecerá, tu pueblo te obedecerá voluntariamente, no a fuerzas, voluntariamente en el día de tu poder. En el día de tu poder, voluntariamente, se te va a ofrecer un pueblo. Este pueblo voluntariamente te va a obedecer a ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que también me acompañe a Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 1, versículos 74 y 75. Dice que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Vea cómo el oficio de rey nos convence
y nos entregamos voluntariamente a la santidad, a la justicia práctica. Hermanos, Cristo sigue estando tan activo en los cielos como lo estuvo aquí en la tierra. Cristo sigue obrando para someter a todos sus enemigos bajo sus pies. Todas las naciones vendrán a ser para Cristo. Todas las naciones vendrán a ser para Cristo. Y hermano, la única razón por la que permaneces en la gracia es porque Cristo sigue siendo profeta, sacerdote y rey. ¿Usted escuchó eso? La única razón por la que permaneces en la gracia es porque Cristo sigue siendo profeta, sacerdote y rey. ¿Para qué? Para interceder por nosotros, para comunicar a nosotros el único Dios vivo y verdadero, para someter a sus enemigos al estrado de sus pies por su palabra y por su espíritu. La semana pasada hablé de algo y con esto quiero terminar esta clase. Si a Pablo le hubieran hecho una pregunta acerca de qué religión pertenece, él no hubiera respondido cristiano. Él hubiera respondido en Cristo. La palabra favorita de Pablo, de esa unión, del misterio de la unión con Cristo, que somos unidos a Él, que somos declarados hijos de Dios por la unión que tenemos en Cristo. Y esto trata precisamente de la redención aplicada. Es una doctrina que realmente me tiene a mí muy pensativo estudiando nuestra unión con Cristo, nuestra unión con Cristo. Y esta era la palabra favorita de Pablo. 200 veces aparece precisamente en los escritos de Pablo, en Cristo, en Cristo. Y yo tengo una pregunta para ti. No es si has confesado a Cristo, no es si has hecho la oración del pecador. Mi pregunta es, ¿estás en Cristo Jesús? Porque hermanos, estar en Cristo Jesús significa que tu personalidad, todo tu ser, todo se define en base a lo que Cristo es. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Eso es lo que es el cristianismo, que Cristo viva su vida a través de ti. Que tu personalidad, todo tu ser, se define en base a lo que Cristo es. Eso es ser cristiano. Qué importante es nuestra unión con Cristo. Qué importante es nuestra unión con Cristo. Qué importante es que los beneficios de Cristo sean aplicados a nuestras vidas. Entonces mi pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? No es si crees en Cristo, no es si aceptaste a Cristo, no es si haces una oración recibiendo a Cristo. Mi pregunta es, ¿estás en Cristo? Pablo dice en Corintios, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, quiero volver a repetir. La única razón por la que permanecemos en la gracia, tú y yo, es porque Cristo sigue siendo nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, hoy en esta noche.
por los oficios de tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, porque Él sigue siendo profeta, sacerdote y rey. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, precisamente porque Él sigue intercediendo por nosotros. Gracias por la obra que Él está haciendo. Gracias porque Él, aún en nuestra santificación, en nuestra justicia práctica, Él sigue intercediendo. Él sigue comunicando tu palabra. Él sigue revelándote a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque la salvación es trinitaria. Gracias, Padre, por ello. Gracias por esta oportunidad de conocer más y de, en verdad, Señor, valorar lo que significa esa unión que tenemos con tu Hijo Cristo Jesús. Gracias porque estamos en Cristo. Gracias porque Cristo está en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Él es que oramos y te damos las gracias. Amén.